y sean bienvenidos. Y como siempre, esperamos que Dios, a través de su palabra y de su Santo Espíritu, hable a tu vida, a tu corazón, y que esta palabra pues no regresa vacía al Señor. Amén. Así que estamos agradecidos con el Señor porque una vez más nos permite poder tener este gran privilegio que no lo merecemos, de predicar su palabra, su bendita y santa palabra. Y en esta tarde pues vamos a, como los semanas anteriores, vamos siempre a tocar un tema que es de mucha importancia porque está en la palabra de Dios, y yo creo que esto se va a identificar con muchos, ¿verdad? Con todos se va a identificar esto. Entonces queremos decirte que Dios te bendiga, y que pues ahí tenemos un número de teléfono, el área 661-878-1824. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Aquí estamos a la orden para oración, y estamos acá en la Iglesia de Cristo Peña de Oreb, Ministerio Ebenecer, en el 3166 Palmer Boulevard, en el suite 120. Así que dejo el tiempo a mi hermano Jorge también para que se introduzca, para empezar a desarrollar el tema. Gracias, hermano. Una vez más, como dijo él, muchas gracias por sintonizarnos, y pase la voz, como dicen allá en mi país donde nací, en Bolivia, La Paz. Pase la voz por este programa, porque hay muchas cosas que nosotros nos vamos a atrever por el Espíritu de Dios a predicar. Amén. Para que el pueblo de Dios sea instruido, se nos quite la venda de los ojos, ¿no? De tanta religiosidad que hay por todo el mundo hoy en día, ¿no? Amén. Y empezando por eso, pues buenas tardes aquí en California, donde quiera que ustedes estén, bendiciones y gracias. Amén. Pues que el Señor les bendiga. Nos introducimos nuevamente a la palabra del Señor, y en esta tarde vamos a desarrollar el tema que se titula el testimonio del cristiano. El testimonio del cristiano. Amén. Entonces vamos a partir de ahí, vamos a estar en Lucas capítulo 4. Vamos a tomar una escritura de esa manera para poder desarrollarnos en este tema. Lucas 4, 22. Si tienes una Biblia ahí en tu casa, pues hoy que está al alcance de la tecnología, puedes ahí buscar la escritura. Amén. Lucas 4, 22. Amén. Leemos en el versículo 22. En el versículo 22 dice así la palabra del Señor. Queremos introducirnos con ¿verdad? Con este texto bíblico, porque vamos a hablar sobre el testimonio del creyente, y vamos a tocar algunos temas ahí, algunos puntos que definitivamente es importante y es necesario tocarlo. Así que dice Lucas en el capítulo 4, el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. Estamos hablando el tema, el testimonio del cristiano. Entonces aquí estamos citando un verso de la palabra donde el Señor Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, dio testimonio, ¿verdad? Todos dicen que hablaban bien de él, ¿verdad? Porque el Señor pues vino a hacer la voluntad del Padre a la tierra, y todos hablaban bien de él. Entonces, partiendo de ahí, ahora nosotros que somos sus seguidores, ahora nosotros que nos llamamos cristianos, que somos nacidos de nuevo, que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, ahora nosotros debemos de seguir sus pasos. Y para eso voy a dejar a mi hermano para que él se introduzca también, y puede ahí también compartir un texto con respecto a esto. Amén, hermano.
viviendo en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, es tan importante, hermano, andar en integridad de corazón. Amén. Especialmente de la gente que no conoce a Cristo, porque nosotros somos los que a veces traemos vituperio al nombre del Señor. Así es. Andando a veces en las cosas que no debemos andar, metiéndonos en las cosas que no debemos meternos, ¿no? Y el Señor, cuando anduvo aquí en la faz de la tierra, andó en suma integridad. Los fariseos y los seduceos trataban de buscarle peros, tratarle de buscarles grietas en su testimonio, siempre andaban acusándolo, y lo acusaban con las palabras de la ley, ¿no? Y él siempre tenía una respuesta para ellos. Entonces, el andar de él, la integridad de él, y la Biblia nos aconseja, ¿no? También en la primera carta de Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y no es, créeme que el tiempo en que uno tiene en el evangelio, en el cristianismo, no tiene casi nada que ver con la espiritualidad y con el deseo de andar en santidad, ¿verdad que sí, hermano? Es un derecho propio del nacido de nuevo que tiene que hacer. Amén. Amén, definitivamente. Cada uno de los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él pues llegó a nuestra vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos tenido un cambio, un nuevo nacimiento, y por lo tanto podemos nosotros dar un buen testimonio, un testimonio vivo de Él, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Por eso hemos partido de estos dos versos, ¿verdad? Que ahí en 1 Juan 2 dice de que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo, ¿verdad? Es algo tan importante. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos se titulan como cristianos, dicen que son hijos de Dios, pero viven conforme al mundo, viven conforme a las corrientes de este siglo, viven conforme a su carne, viven conforme a la moda de este mundo. Entonces, prácticamente no es nada más decir soy cristiano. Tenemos que nosotros dar un testimonio del que nosotros llevamos adentro, porque ahora Cristo mora en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Entonces, vamos aquí a seguir desarrollando esto porque es de vital importancia, ¿verdad? El testimonio del creyente. Por eso vamos a ver aquí algunos puntos, porque es que se blasfema más el nombre de Dios, ¿verdad? Muchos blasfeman el nombre de Dios por causa de malos testimonios, por causa de que muchos decimos que somos cristianos, pero con nuestros hechos negamos totalmente lo que decimos. Sí. Podemos tener mucho conocimiento, podemos hablar muy bien de la palabra, pero cuando vivimos, cuando hay que vivirla y ponerla por obra, no hay nada. Entonces esa persona queda en un, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, como el Señor le dijo a los fariseos hipócritas, pero no me quiero adelantar, simplemente queremos hacer bastante énfasis que es de vital importancia el testimonio del Hijo de Dios, aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Es de vital importancia porque está representando a Cristo, está representando a aquel que lo salvó en medio de un mundo perdido, en medio de una generación torcida, perversa, en medio de cualquier situación. Ahí está representando a Cristo. Entonces, por eso vamos rápidamente, aquí dejo a mi hermano y vamos a seguir con el tema acá. Así es tan importante, hermano, como usted dice, el testimonio que debemos nosotros representar afuera, porque hay veces que nosotros somos la Biblia para otros, porque nunca la han leído. Así es. Nosotros somos los que causamos esa hambre espiritual que carece en otra gente, que no conoce las cosas de Dios, ¿no?
Porque mucha gente dice, sí, yo conozco a Dios, pero no son conocidos por Dios, que eso es totalmente diferente. Y el andar en integridad, en santidad. Sí, en la palabra, cuando se menciona la palabra santidad, piensa que te vas a recluir en un monasterio o en un lugar encerrado así. El andar en santidad es andar apartándose de las cosas del mundo, de la vanagloria del mundo, ¿no? Andar en santidad y en integridad de corazón es de que todos vean el carácter de Cristo en ti, Así es, ¿no? así El es. carácter pleno de Cristo en ti, el carácter que cambia el corazón del ser humano por más duro que sea. Y esto es lo más sorprendente de un cristiano nacido de nuevo, es que dentro del hogar, vamos a suponer que tú seas el único cristiano dentro de tu hogar y los demás familiares siempre están burlándose, siempre están acusándote. Lo que único que están haciendo es ellos ser usados por el enemigo para ver cuándo caes o cuándo cambias tu testimonio o te provocan a ira o te provocan a que contestes de una forma no muy correcta, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ser ejemplo dentro del hogar, no importa lo que nos digan, no importa quién nos acuse, no importa, el testimonio del creyente es el que ha creído en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Ese testimonio tiene que valer delante de la familia primero y después del mundo, en el trabajo y con la gente que uno se rodea. Vuelvo a decir esto de que podemos ser la única Biblia que ellos van a leer, tal vez. Tenemos que crear esa hambre en ellos de decir, sí, a Pedro los reconocieron que él era creyente y seguidor de Jesús. Amén. Por la forma que él hablaba, ¿no? Porque ahí cuando lo trajeron a Jesús ante Pilato y lo estaban azotando, vituperiando, lo estaban azotando, una de las mujeres los reconoció a Pedro. No, tú estabas también con él. Sí, hablas igual que él, le dijo. Hablas así, tú hablar. Y Pedro era un hombre pescador. Era un hombre que su hablar era vulgar en esos tiempos, ¿no? Sí, era un hombre que tal vez guardaba sus tradiciones de sus padres, etcétera, pero era un hombre vulgar, común y corriente. Y entonces el Señor lo que hizo es le cambió el hablar, no que lo sentó y le dio clases de hablar, sino que su testimonio del Señor le cambió la vida completamente. Amén. Y es de vital importancia porque un testimonio es más poderoso que 1000 palabras. Un testimonio es más poderoso que 1000 palabras, porque la verdad que la verdad, la gente que no conoce de Dios, pero le han predicado, le han hablado, a veces mucha gente está cansada de tanto que le hablan de la Biblia, pero muchos no viven nada de eso. Así es. Y por eso dicen, y viene y sale la palabra que dicen, ustedes son hipócritas. Así es. Y eso está pasando. Y por eso es de que se blasfema el nombre del Señor. Así es. Porque en todos lados, en todo lugar, ¿por qué razón es de que se habla de la palabra? Ya muchos hablamos de la palabra, predicamos de la palabra, enseñamos, pero a la hora de vivir no se vive nada y pues estamos prácticamente siendo a un tropiezo para aquella gente. Amén, para que vengan al Señor. Muy cierto. Porque Jesús les dijo a los fariseos, ay de ustedes fariseos, ustedes no entran ni dejan entrar. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Hay cristianos que se llenan la boca hablando de la Biblia y todo. Qué bueno que hable la palabra, qué bueno que predique, pero hay que vivir la palabra, hay que vivirla, y eso es lo que está pasando hoy en día, por la cual el nombre del Señor es blasfemado, por lo cual muchos
no quieren prácticamente, ¿verdad? Nada con Dios. ¿Por qué? Porque están viendo que el creyente, sea hombre o sea mujer, odien muchas veces o estén en contra del evangelio. Hay gente que a veces odia a los cristianos, detesta a los, aleluya. No porque digamos le haya nacido así, sino porque aún gente que conoce de Dios ha hecho fraude. Cristianos han hecho fraude. Amén, así es, cristianos hermano. Han hecho un mal negocio y la así persona, le digo porque lo he comentado, me han dicho, se han acercado personas así. Amén. Me dice, ¿cómo es posible que esa persona, que hasta tiene un cargo en la iglesia, me haya robado? Me hizo un mal negocio. Fíjate, me dijo, qué bonito me hablaba de la Biblia, qué bonito me habló de la Biblia. Dijo, pero me hizo unas cosas aquí que mira, sabes que no quiero ni verlo. Entonces, por eso la importancia del testimonio. Muchos dicen, a mí no me importa, porque eso es cuando una persona, un cristiano, sea hombre o sea mujer, cuando dice esas palabras, es porque está envanecido, porque dicen, a mí no me importa lo que diga la gente de afuera. Amén. Yo con que Dios esté agradado de mí, pero te vamos a enseñar a través de las escrituras que la Biblia dice que es necesario que tenga testimonio de los de adentro y de los de afuera. Así es, wow. Porque no se puede. Entonces vamos rápidamente. Aquí vamos a, creo que aquí lo tengo para en este punto. Hechos, vamos a ver, Hechos capítulo 6 y versículo 3. Estamos siendo bíblicos, estamos yendo a las escrituras, porque mira lo que dice Hechos capítulo 6 y versículo 3. Por eso es importante, no es de cualquiera que de repente pueda decir, muchos quieren un privilegio, quieren tener el nombre de qué sé yo, ¿verdad? De un liderato, de ministerio, pero no quieren la función, ¿verdad? Quieren el puesto, pero no la función. Entonces dice Hechos capítulo 6 y versículo 3, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, o sea, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Esto es hablando de lo de adentro, que alguien que va a servir y que va a tener el privilegio de servir, tiene que tener esto, tiene que tener buen testimonio, porque muchas veces sucede estas situaciones, porque hay tantos problemas a veces aún dentro de las congregaciones, porque a veces el que está al frente o al que llamaron es porque le cayó bien al líder, es su familiar, es su cuñado, es su tío, y esto no es por familia. Amén. Jamás. Amén. Esto no es porque conexión familiar, esto es porque debe de llenar estos requisitos, y muchos de ellos tienen un testimonio deplorable, un testimonio que da vergüenza. Así es. Y cuando la gente llega, dice, a veces por eso vamos a hablar rapidito, el tiempo avanza, pero vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, de que si se hiciera una encuesta, de decir, ¿verdad? Vamos a ir a preguntar, ¿verdad? Digamos, hablando de tener un buen testimonio. Vamos a ir por decir algo, ¿verdad? Queremos saber cómo está tu testimonio en el trabajo. Vamos a ir a preguntarle a cada compañero de trabajo. Vamos a ver cómo está tu testimonio delante de esos. Vamos a ir a tu vecindario. ¿Cómo está el testimonio? Amén. Ahí nos vamos a dar cuenta, Juan, que qué sé yo, los vecinos pueden decir, no, hombre, esta persona que están aquí parecen perros y gatos maldiciéndose, y ahí los vemos salir el domingo para la iglesia, hipócritas, dice la gente, porque es necesario dar un buen testimonio. Es necesario, porque si no nos engañamos nosotros a nosotros mismos, a Dios no lo engañamos. No. Causamos que sea blasfemado el nombre de Dios, sí,
Pero por eso es importante el tema que estamos hablando, la importancia de un testimonio. Aquí dice el libro de Hechos que eran hombres de buen testimonio, porque iban a estar al frente. Por eso es de que alguien que va a estar al frente en un liderato no estamos diciendo que sea perfecto, pero tiene que tener buen testimonio. Amén. Así es. Si no, no hay respeto. Si no, no se puede la gente someter. Si no, la gente está murmurando, decir, pero si mira, ¿quién está al frente? Ha hecho varias cosas y no se les dice nada. Entonces, Así eso es. defrauda. Así es. Dejo a mi hermano. Así es. Durante toda la historia de qué ha pasado, especialmente en los últimos, vamos a decir, en los últimos 60 años, Amén. ha habido tanta caída de líderes que se han llamado solos, hermano, al ministerio, ¿no? Muchos. Han sido motivadores, tenían una labia tremenda, hermano, y el testimonio afuera ha fallado y no ha tardado. El Señor es bien celoso, hermano, usted sabe bien. Amén. Es bien celoso el Señor cuando ve que hay un testimonio que va a traer vituperio a la iglesia, a su cuerpo, que no es un edificio o una congregación, sino que es su cuerpo místico, su cuerpo. Él va a remover a esa persona, ¿no? Porque el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles, dice bien Así claro es. la Escritura. Y incluso vamos a decir que, con todo respeto a la comunidad judía, incluso los judíos siempre están viéndonos a nosotros somos cristianos y que creemos en las escrituras cristianas hebreas, ¿no? Que creemos en el Antiguo Testamento y en los evangelios. Andan chequeándonos y cuando hay un vituperio, cuando hay un líder que cae, ellos pues dicen, era de esperar, dicen, ¿no? Todo este vituperio que hay, ¿no? Yo parto de un principio que siempre lo digo esto, ¿no? Puedes vivir en medio de Sodoma y Gomorra, pero no dejes que Sodoma y Gomorra vivan dentro de ti. Estamos viviendo en una generación, como dicen las escrituras, llena de malignos. Y la Biblia dice que somos luminares en medio de esta generación. Amén. Entonces, donde quiera que estés, tú tienes que ser luz, tenemos que ser luz a los que no conocen el Evangelio, luz a aquellos que incluso detestan el Evangelio, a aquellos, por ejemplo, que, como decía el hermano Rivera aquí, él se ha topado con gente, yo también, que no quieren nada del Evangelio. Precisamente porque ha habido un líder, ha habido alguien dentro de la iglesia que ha dado un testimonio horrible. Así es, amén. Pero los domingos salían con su Biblia y la familia y etcétera. Hace muchos años atrás, hermano, yo tuve una reunión, parece que yo lo dije esto al principio de que veníamos a este programa. Yo reuní a mi familia allí, en un garaje donde vivíamos allí. Y empecé a preguntarles a todos mis hijos, ¿no? Le dije, ¿qué tienes tú contra mí? Por favor, dímelo. Y pues mi hijo menor dice, no, yo no, nada, papá. Me dice, no, nada. Eran chiquitos ellos, ¿no? Y mi hija, la mayor, me dice, no, yo no, papá. Yo veo tu esfuerzo, que trabajas y vas. Y también mi mamá decía. Y mi hija, la que sigue, me dijo algo que me cambió. Me dijo, yo quisiera que tú seas aquí en la casa como eres tú en la iglesia. Un balde de agua fría. Sí, balde de agua fría. En otras palabras, otra persona que no hubiera sido de mi familia me hubiera dicho, no seas tan hipócrita, porque pretendes una cosa en la iglesia y aquí en la casa eres diferente. Tremendo. Eso cambió mi vida. Y le agradezco eso a mi hija porque tal vez si hubiera sido perdido ya hubiera sido envuelto en varias otras cosas. El testimonio en tu hogar de que eres creyente tiene que prevalecer, Puede haber gente que sea de otra religión, pero tú no eres religioso, tú eres creyente, que es completamente diferente. Amén, hermano. Gloria al Señor, hermano. Es una verdad tremenda, ¿verdad? Porque
definitivamente, hermano. El testimonio dice mucho. Así es. Que miles de palabras, ¿verdad? Porque cuando nuestra conducta es íntegra, es recta, cuando nosotros somos las mismas personas, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, sin apariencia, sin máscaras. Amén. Decimos, así soy yo y no voy a aparentar porque a veces, pasa muchísimo. Pasa muchísimo y esto se ha metido de lleno tantísimo, la hipocresía en muchísimos lugares, en congregaciones. A veces la persona sonríe solamente cuando está en la iglesia o cuando está en un privilegio y sonríe. Pero ya está sonriendo solo por una apariencia, porque realmente no es algo que está dentro de ellos, porque es una apariencia la que se vive. Por eso el Señor les dijo el Señor fue... lo que más combatió el Señor fue a esos religiosos, que solo aparentaban. El Señor les dijo, más adelante lo leemos, sepulcros blanqueados. Ustedes son sepulcros blanqueados, están llenos de huesos podridos dentro de ustedes. El Señor les habló fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes conocen mi ley, ustedes saben lo que deben de hacer, pero ustedes no hacen nada. Y el Señor les dijo a sus seguidores, a sus discípulos, que después llegaron a ser apóstoles, les dijo el Señor, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque lo que ellos decían era verdad. Aleluya. Lo que ellos decían era verdad. Amén. Sí. Ellos eran celosos de la ley del Señor, pero ellos no obedecían ni siquiera absolutamente nada. Entonces, por eso es importante. Y mire lo que dice aquí las Escrituras, en Mateo 5:13, dice aquí... El verso que vamos a leer dice: vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Cuando alguien da un mal testimonio, ya nadie le cree. Cuando alguien es una persona de dos caras, cuando habla o cuando quiere hablar, nadie le quiere escuchar porque no tiene respaldo, no tiene ya valor lo que dice. Así porque está dando un testimonio de lo peor. Así es. Y por eso es de que cuando llega otra persona a hablarle a aquella persona, porque a mí me ha pasado muchas veces, y da vergüenza decirlo, pero a veces cuando sin conocer a la persona le hablo del Señor y me dice, no pierda su tiempo conmigo. Aquí dice, conozco a varios cristianos, dijo que son de lo peor, dijo. Se ponen una cara de santitos, dijo, cuando van a la iglesia, pero afuera son unos diablos, así con esas palabras. Y entonces uno, ¿qué puede hacer? O sea, da tristeza. Amén. Porque blasfeman el nombre del Señor. Amén. Entonces, por eso muchos dicen, yo mejor me quedo con mi religión, ni voy a la iglesia como ellos. Ellos están metidos ahí, y hace poco alguien me dijo eso, ahí están metidos, dijo, todos los días que van a hacer esto. Y ¿sabe qué? Aquí en el trabajo, dijo, son unos mentirosos, son unos entrometidos, que se andan metiendo en lo que no les importa, andan nomás poniéndolo en mal. Entonces, el testimonio es tan vital, porque vamos a estar delante de Dios. Amén. Vamos a estar un día delante del Señor. Por eso es importante aquí. Dice que si la sal pierde su sabor, ya de nada sirve. De nada sirve. Entonces el Señor dice en versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Amén. O sea, somos luz en medio de las tinieblas. Así es. No podemos nosotros, esconder, no podemos nosotros decir en la iglesia soy cristiano, pero aquí en el trabajo yo no quiero que me digan cristiano, porque hay gente así, que le da pena, le da vergüenza testificar de Cristo, porque sabe que en el trabajo ha hecho cosas indebidas. Entonces, por eso es bien importante, Dios nos habla a través de su palabra, te puede estar hablando así a ti. Allá donde te encuentras,
A mí me habla el Señor a través de su palabra, Claro que sí. porque no Amén. creas que nosotros que estamos predicando aquí, nosotros Amén. ya somos una eminencia, que ya alcanzamos todo. No, estamos en ese proceso. Así es. Necesitamos enmendar nuestros caminos Así también. es. Amén. Entonces, por Aleluya. eso es importante, mira el Aleluya. versículo 15, perdón, el 16, mira lo que dice acá. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras Aleluya. y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Por eso la importancia del testimonio. Es más importante, diría yo, el testimonio de los de afuera que los de adentro. ¿Por qué? Porque cuando uno da un buen testimonio afuera, la gente, aunque por muy dura que sea, por muy religiosa que sea, por muy rebelde que sea, pero ven la vida de esa persona, llega el momento que dice, yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Me lo podrías dar? Yo te veo a ti una persona tan correcta, tan íntegra, y no sé. Entonces, eso es Aleluya. poderoso, hermano. Eso es. Amén. Eso es, hermano. Usted lo ha dicho bien claro, hermano. Más claro que el agua es lo que acaba usted de decir, hermano. Es tan importante eso. También hay otro lado, hermano, que vamos a ahorita hablar brevemente. Amén. De que cuando uno está en el trabajo o está en otro lado, aparte de la congregación donde uno se congrega, que pretendemos estar bajo un manto de piedad, pero que queremos que el mundo o la gente que nos rodea nos admire. Y hay una escritura que dice vosotros que deseéis, apártate de mí porque soy más santo que tú. Y dice que Dios, tarde o temprano, nos destapa la olla de inmundicia y salimos a flote. Entonces, ustedes, principalmente la gente que tiene privilegio en las congregaciones, tienen que tomar en cuenta que son ahí luz en medio de las tinieblas. Así que si estás obrando mal, este mensaje es para ti. Si eres obispo, a lo que quiera, a cualquier posición que el Señor te haya llamado, vas a dar cuenta delante del trono blanco del Cordero, porque estás trayendo vituperio al Señor. O andas en integridad o te arrodillas y le dices, Señor, ando mal, cámbiame. Y si ve el Señor tu sinceridad, Él lo va a hacer. Créeme que lo va a hacer. Créeme que Él lo va a hacer, porque hay requisitos para servir al Señor. No es de que digas, oh, yo siento servir al Señor, siento el fuego de servir al Señor, yo quiero servir pastor, yo estoy aquí en esta congregación, quiero ser una columna aquí para usted, y a los 2 meses estás batallando con el pastor, les estás dando más problemas que traes de afuera para adentro. Definitivamente. No tiene que ser así, hay requisitos. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no es malo de que uno tenga el deseo de servir a Dios. Amén. No es malo. Yo he deseado siempre servir a Dios, no sé cómo, pero Él no me ha llamado a un ministerio específico, no me ha dicho tú eres tal. Yo me gusta, me agrada servir aquí al que ha sido llamado de pastor. Yo estoy aquí a sus órdenes, me agrada. Que tenga yo un ministerio en particular, no lo tengo, pero ahorita me gusta evangelizar, me gusta hablar del Señor, me gusta anunciar las cosas que Él hizo en mi vida personal, que digan, oye, tú tienes algo, ¿qué es? Muéstrame qué es, ¿no? Muchas veces nos han dicho que bajo qué influencia estamos, que qué droga estamos fumando, porque nuestra vida cambió. Dice, aquel que desea obispado, buena obra desea. Pero aquí hay algo bien importante, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esto va pues para los sacerdotes católicos, ¿no? Que tiene que el que desea servir al Señor tiene que ser marido de una mujer, o sea, tienes que, el requisito es ser casado, pues. Así en es. otras palabras, eso es lo que dicen, ¿no? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, hermano. ¿Qué le parece eso, hermano? Hay requisitos definitivamente, porque una persona que, por ejemplo, anhela, y es importante anhelar, ¿verdad? Porque
el Señor nos llamó con propósitos de servirle, porque la Biblia dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Y el que quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser servidor de todos. Amén. Entonces es un privilegio servirle al Señor, ¿verdad? Pero hay requisitos para que uno no tenga acusaciones de afuera y de adentro, y entonces todo se venga prácticamente abajo, porque nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro proceder, ¿verdad? Así en este es. caso, digamos, estamos hablando que dice que el testimonio de los de afuera, ¿verdad? Alguien decía hace muchos años, solo lo tenía como un comentario. Él en medio de una enseñanza dijo nomás como un comentario, no porque lo hizo, ¿verdad? Pero dijo, a mí lo dijo él como un comentario. Me gustaría, dijo, que digamos los varones que están en esta congregación, dijo, y hermanas, dijo él, que van a ser llamados al servicio, al diaconado, a ser servidores en diferentes áreas, en la alabanza, digamos, con los jóvenes, todos los que están en el liderato. Dijo, me gustaría, dijo, ir a los trabajos de cada uno de ellos y preguntar cómo está su testimonio, su conducta ahí. Amén. Y entonces solo con el reporte que me diga su jefe, aleluya, y que diga que es un rebelde, que es un indisciplinado, alguien que no va a trabajar o qué sé yo, llama que está enfermo y no está enfermo, o probablemente tiene amoríos con otra mujer que no es su esposa ahí, todo se sabe. Entonces, arrancando de ahí, dijo, entonces califica para servir. ¿Por qué digo esto? Pues él lo dijo esto, pero yo recuerdo y traigo esto a colación, porque miren lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 7. Este es el consejo apostólico. Amén. Porque van a servir a los santos. Sí. La primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 7, dice, debe gozar también de una buena reputación de entre los de afuera, aleluya, de la iglesia. Amén. Para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Mire qué clara es la palabra de Dios. Clarísimo, hermano. Debe de tener un buen testimonio de los de afuera, porque si no puede caer en este lazo, en este descrédito en que cayó el diablo, porque imagínese que vamos a poner un ejemplo, y está allá al frente, digamos, como músico, vamos a tomar ese ejemplo, está como músico, director de la banda, está cantando, y de repente a esa congregación, que tal vez él o ella nunca se imaginó, aparece un compañero de trabajo y dice, ¿este está aquí? Y mira dónde lo tienen. Y allá arriba la tienen. ¿Cómo así que el pastor no se da cuenta? ¿No sabe que este es un adúltero? Que sabemos que allá anda con otra mujer, o sea... Y ha pasado eso, hermano, ha pasado, ¿no? Ha pasado. Hace unos días, unos días se acercó un varón, él todavía no se ha entregado al Señor, pero pues el Señor le pone gracia a uno y se acercó y me dijo, tengo confianza para decirte esto, me dijo. No sé por qué, pero te lo voy a decir. Y me contó, y me dijo, mira, yo no soy cristiano, me dijo. Así me dijo. Yo no soy cristiano. Mi esposa sí me dijo. Ahorita prácticamente dijo, nos estamos divorciando. ¿Por qué? Porque ella me dijo, y él no es cristiano. Me dice, ella estaba sirviendo en esa iglesia, estaba en el coro, dijo, pero ¿sabes qué? Me dijo, yo le comprobé 2 infidelidades, me dijo, que supuestamente ibas para cierto lugar y allá, dijo, se fue a hacer lo que iba a hacer después y se lo comprobé y todavía sí se negó y todo salió a luz, me dijo. Y estaba allá, me dice, no se da cuenta el pastor. O sea, entonces, ¿a qué vamos a llevar? Claro que el pastor, hermano, ignora muchas cosas. Amén, no vamos a culpar también al pastor. El pastor, hermano, hay cosas que se entera, hay cosas que no entera, ¿verdad? Él no es Dios, es un hombre que también tiene sus luchas, sus pruebas y todo. Pero entonces a lo que voy es que digo, y ahí estaba, me dice, ahora, ¿a qué vamos? Porque aquí dice la palabra, ¿verdad? Que debe de tener el versículo 7, buen testimonio de los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo es caer en el lazo del diablo? Que alguien, que un inconverso, llegue a la congregación, por ejemplo, donde está ahí sirviendo, y diga, miren, él puede decir,
ya, aunque es casado o casada, pues ¿saben qué? Él tiene algo que ver conmigo, lo avergüenza. Sí, Y cae en amén, descrédito, amén, cae en lazo del diablo. amén, amén. Porque el diablo avergüenza, Dios no avergüenza. Pero el diablo se avergüenza. Así es. Y entonces la gente no haya ni dónde meter la cara y la vergüenza que en público lo avergonzaron, que tiene que irse para otro lugar y muchos ya no se levantan. Por eso es importante el testimonio. Así Tú es. que nos escuchas allá, si esa es tu, ¿verdad? Esa es tu condición, tu situación, pues hoy el Señor envía esta palabra no para condenarte, sino para que enmendemos nuestro camino y de aquí en adelante decirle, Señor, quiero cuidar mi conducta. Es importante el testimonio, Señor, porque cuidando ese testimonio, porque es el testimonio para que los hombres glorifiquen a Dios. Amén. Porque en este testimonio hay mucho que hablar, el vocabulario del cristiano. ¿Verdad? A veces hay cristianos que tienen un vocabulario tan soez. Y a veces dice uno, pero ¿será que por lo mismo, porque está comprometido su boca, sus labios, qué sé yo? Y a veces cuando se oye que está diciendo semejantes cosas y dice, y es cristiana, y profetiza en la iglesia. Entonces, ahí están los tropiezos. Ahí está el mal testimonio. Entonces las personas dejan de creer, no porque no sea de Dios lo que está diciendo. Sí, pero su testimonio. Por eso dice la Biblia que si nosotros, dice 1 Corintios capítulo 7, parece que dice el Señor que nos limpiemos de toda contaminación de espíritu y de carne. Así es. Que nos limpiemos para que podamos nosotros ser unos vasos de honra para Dios. Amén. Deja a mi hermano también. Amén, hermano. Gloria a Dios. Wow. Este tema es candente, hermano. Amén. Filipenses 1:27, Pablo les escribe y les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes, un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aleluya. Esta exhortación que Pablo les dio a un grupo de creyentes ahí en la carta a los filipenses es de carácter y de bien importancia, porque Pablo hasta el día que cerró los ojos tuvo un testimonio con los de adentro y con los de afuera, que él anduvo en integridad de corazón. Y como dice el hermano en el libro de Corintios, que dice, limpiemos, teniendo tales promesas, así dice, es, ¿no? amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y el libro de Santiago habla verdaderamente de que nuestra lengua enciende bosques, dice, cuán grande bosque enciende, dice. Dice que todo puede ser domado, dice, le ponemos frenos al caballo, dice, le ponemos un timón a un barco, dice que solamente va, pero la lengua, dice, no se lo puede controlar. Entonces, hay veces, sí, tiene usted razón, hermano, porque yo miré una vez ahí en un mercado abierto, hermano, que había un hombre pero cómo andaba gritando las cosas del Evangelio, pero con palabrotas, hermano. Y yo me acerqué y me quedé, hasta miedo me dio acercarme porque parecía el hombre que estaba endemoniado. Ajá. Pero hablaba unas palabras, hermano, y estaba predicando el Evangelio. Y me dijo él que Judas fue salvo. Sí, hay gente que tenemos que tener discernimiento, pero hay gente que se puso en ese estado, hermano, porque amó esa parte de seguir en el pecado, dar mal testimonio. No, primero hay que empezar en el hogar. Eso está Así ya, es, amén. en el hogar. No, que tus hijos, tus hijas no te vean gritar o hablar palabras así. Yo hace muchos años atrás, de un coraje, como decimos por este lado, de estar enojado, se me salió una palabra en inglés mala a mi hijo. La primera vez que dije eso. Y tuve que pedí perdón al Señor primero. Amén. Y después le pedí perdón a él. Le dije, nunca más vuelves a escuchar esa palabra de mí. Porque pues sí me causó a mí ira de ver un bote de cerveza en el garaje
que uno de sus amigos había traído. Ajá, Y sí, le dije, no, tú sí. sabes bien que yo aquí no tomo, no, a mí nadie me toma. Y pues él, y se me entré en la carne, como decimos, ¿no? Entre los cristianos, hermano. Sí, y es que es un momento que a veces uno pues se llena de ira, a veces Sí. ¿verdad? Por cierta situación, porque pues es la casa de uno y que alguien llegue a hacer lo que uno no hace en su casa. Sí, ¿Entiendes? sí. O sea, eso sí, es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y también pues Amén. que nosotros pues sabemos que debemos de honrar al Señor en todo. Así es. Amén. Entonces, continuando con lo que estamos viendo acá, el Señor, si digamos por decir esto, a los que más combatió fue a los religiosos de su tiempo. Así es. A los religiosos, porque eso de que, digamos, hay cristianos, digamos, evangélicos que se vuelven religiosos. Todo es una religiosidad, ya no anhelan del Espíritu, no anhelan llenura del Espíritu, no anhelan experiencias nuevas. Digamos, cuando alguien es religioso se vuelve aburrido y amargado. Así es. Y conoce, pero no vive. Entonces, mire lo que el Señor le dice a estos religiosos de su tiempo. Vayamos a las Escrituras, vamos a ver el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 23, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los que debían dar testimonio de lo que sabían de la ley del Señor no lo daban. Al contrario, fueron causa de mucho tropiezo. Dice aquí, aquí están todos los ayes, pero vamos a leer solamente en el capítulo 23, hay todos los ayes hacia los fariseos, pero no los vamos a leer todos por el tiempo, solamente vamos a leer unos 5 versículos. Vamos a ver el versículo 24. Guías ciegos, Aleluya. que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Sí. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Así es. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y si leemos todo el versículo, todo el capítulo, ahí están todos los ayes. Y esos ayes no es nomás un ay, no, son ayes de condenación eterna. Eso es. Amén. De condenación Amén. eterna. Amén. Entonces le dice el sepulcro blanqueado, por fuera ustedes se presentan muy bonitos, pero por dentro están llenos de carcoma, de huesos podridos, sepulcros blanqueados. Qué palabras más fuertes. Más Pero eso es lo que pasa con alguien que no da un buen testimonio de Cristo, que dice que es de Cristo, que dice que ama al Señor, pero da un testimonio de lo peor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces es una apariencia la que tiene, ¿verdad? Se presenta bien exteriormente, ¿verdad? Porque como el Señor no mira las apariencias, el Señor mira lo profundo del corazón. Y entonces a veces hay mucha apariencia, pero hermano, no hay vivencia. No hay vivencia. No hay vivencia de la palabra de Dios. No hay vivencia. Conocemos mucho, pero se vive muy poco. Conocemos mucho. A alguien le preguntan sobre, por ejemplo, el Apocalipsis, le preguntan de los sellos del Apocalipsis, le pregunta el anticristo. Wow, sabe pero todo. Pero cuando se le ve la vida es una decepción. Amén. Cuando se le ve la vida es una decepción, dice, qué terrible, qué triste. A mí me tocó hace muchos años, trabajaba en un lugar allá por West Hollywood, era una compañía grande, y ahí pues había algunos cristianos, y había un señor que decía que tenía 23 años en el Evangelio. Y él un día, rápido le comento esto, yo entré ahí supuestamente temporalmente, pero cuando yo oía que él le hablaba a todos del Evangelio, pero
decía y le oías otro vocabulario, era bien grosero y además era muy lascivioso con las mujeres. Y a veces venían otros compañeros de trabajo y me decían, oye, hermano, este señor me dijo y me dio el nombre, qué bonito habla de la Biblia, me dijo, pero mira lo que hace, me dijo, anda, mira enamorando a esa señora, dijo, anda, y ¿sabes qué hace también? Me dijo, roba aquí. Entonces, ¿qué pasó un día que platicando de la palabra de Dios con él, yo quise decirle algo, le dije, porque le vi que su carro estaba lleno de cosas que eran de la compañía, pero él la robó y me di cuenta porque, bueno, me fui a ayudarle para poner algo a su carro. Cuando yo le dije, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Me dijo, usted es un muchacho mocoso, me dijo, que usted no me va a enseñar nada a mí, me dijo. Usted apenas está dando sus pasos en el Evangelio. Yo tengo 23 años, me dijo. Así que no me esté diciendo nada, me dijo. Entonces, Señor, Dios ¿cómo mío. puede ser posible? No, hay sí. personas que se llenan la boca diciendo tengo 40 años en el Evangelio. Sí, se jactan. 60 años. Sí, se jactan. Pero ok, la pregunta es, hermano, de esos 40 y 60 años, ¿cuántos años has dado testimonio de Cristo? Amén. ¿Cuántos años? Y para eso vamos a la Biblia nuevamente, rápidamente, le voy a dar el tiempo al hermano, pero solo quiero leer Génesis 5, 21. Mira lo que dice, hay que dar testimonio, porque dice 5:21, porque muchos se jactan de que tiene tantos años en el Evangelio y que esto, pero no están dando testimonio. Dice el versículo 21, Enoc vivió 65 años. Aleluya. Y engendró a Matusalén. Señor. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aleluya. Wow. Y hay otro verso que dice que dio testimonio de haber agradado a Dios en la tierra. A Dios. Eso es. Tipo del arrebatamiento. Oh. Muchos Aleluya. podemos estar equivocados. Me voy a ir con el Señor, pero ¿cómo está tu testimonio? Así es. O sea, ¿cómo está tu testimonio de lo que de allá afuera? ¿Qué es? ¿Somos de bendición a aquellas almas afuera, Amén. o somos de Amén, tropiezo? amén, amén. ¿Somos causa de que bendigan el nombre de Dios o que maldigan el nombre de Dios? Amén. De los de afuera. Amén. Ahora de los de adentro, de adentro tiene que dar buen testimonio, porque a veces hay cristianos dentro de las congregaciones que se prestan para servirle al diablo. ¿En qué? En el chisme, en la murmuración. En difamaciones, en falsos testimonios, y por eso ahí están metidos en todo eso. Tiene que tener un buen testimonio de adentro también. No, así es, amén. Entonces, por eso es bien importante el testimonio del cristiano. Por eso es mejor no decir nada y mostrar lo que uno lleva adentro. Así es. Mostrar, decir, no voy a hablar, como hasta en el trabajo, lo agarraron de risa. Lo agarraron de risa, pero una compañera va de molestarme, ¿verdad? Y me dice, pues está enojado, no quiere hablar. Y le dije yo estas palabras a ellos. Porque de una cosa se van a otra y entran en malicia. Entonces lo único que les dije yo a estos compañeros de trabajo, le dije, estoy en ayuno. Pero espérese, le dije, no ayuno de abstinencia de alimentos. Estoy en ayuno, le dije, de que voy a hacer lo posible de hablar nomás lo que tenga que hablar y lo demás voy a estar callado. Wow, dijo. Y ahora como me miran, dice, sigue en ayuno. Yo seguiré en ayuno, le dije, para no estarme metiendo o qué sé yo, en caer en cosas que no deben hablar. Amén, porque a veces en el trabajo de plática en plática se desnuda la persona, se chismea y cuando vienen a ver ya desnuda la persona. Por eso todavía me mira estos días y me dice, ¿está en ayuno? Sí, le digo, ese ayuno es permanente. Así es. Amén. Dejo mi Así tiempo, es, hermano. hermano, así es, así es. El testimonio, si no lo cuidas, si no lo cuidamos, vamos a responder delante del trono blanco del Cordero. Porque desde el primer momento que la gente supo que eras cristiano, que eras evangélico, los religiosos son los primeros que te atacan. La gente que está sometida a preceptos religiosos y ritos son los primeros que andan viéndote y van a ver
un detalle en ti y lo van a usar en contra de ti. Eso hemos pasado todos. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que andar en integridad de corazón, que los que nos miren, pues como dice la Escritura, que nos miren que Cristo habita en nosotros. No que seamos diferentes. Podemos vivir en medio de Sodoma y Gomorra, pero no permitamos que las costumbres de Sodoma y Gomorra vivan en nosotros y las expongamos, ¿no? Una de las cosas, una de las armas más letales que el diablo, Satanás, que el Señor lo va a encadenar muy Amén, pronto, aleluya, amén, amén. usa es la inmoralidad sexual, Sí, hermano. así es, amén, amén. En los trabajos te van a venir, yo he pasado por eso, en los trabajos van a venir Jezabels a tratar de seducirte, van a venir hombres seductores a ti, hermana, que trabajas en un lugar donde hay mucha gente. Tienes que tener mucho cuidado. Tu testimonio, el momento que digas, no, yo soy cristiana, yo no acepto eso. Hay leyes donde te puedes quejar o rechazar. No aceptes que nadie te acose sexualmente o de alguna forma. Hoy en día Satanás parece que es su última arma que ha introducido incluso en las congregaciones, la inmoralidad sexual. Acaba de decir mi hermano que hay unos chismes tremendos a aquellos que le llaman los cuentos colorados. Ajá. Así es. Que no son nada más que lascivia y lujuria. Así es. Que no tiene uno que ser parte de eso. Amén. El momento que tú empiezas a rechazar esas cosas es cuando se dan cuenta que algo diferente hay en ti. ¿Me entiendes? No es que seamos nosotros que no queremos saber nada de las relaciones sexuales. No, las relaciones sexuales en el cristiano son para marido y mujer. ¿No? Y lo que más se platica en los trabajos es eso. No eres parte de la plática, pero están hablando ahí. Y lo hacen para que tú escuches a ver cómo respondes. Así es, y definitivamente que uno debe de ser radical. Amén. Para decir, digamos, no voy a participar de eso y Amén. ponerle en claro a la persona, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo llegar, yo no voy a participar aunque me digas o qué sé yo, pero que ellos sepan que aún, porque hay personas que cuando uno les dice, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, porque no lo conocen a uno. Amén. Y aún cuando están hablando ellos y dicen groserías, dicen, oh, perdón, dice, yo sé que eres cristiano. O sea, hasta en eso respetan. Amén, es cierto. Cuando cierto. Dicen groserías y a veces, ay, dice hermano, perdón, dije tú, yo sé que tú eres cristiano. Entonces, mira, cómo es de importante de que uno dé un buen testimonio, porque a mí me tocó trabajar en una compañía de pintura, que siempre fue mi trabajo por años, y me daba lástima ver que cuando yo llegué, pues ya estaban esos compañeros ahí, Amén. pero me da lástima ver que uno que era como, venía pues de qué sé yo, ¿verdad? Malos caminos, trataba bien mal al otro y le decía de cosas pero groseras, y el otro era cristiano. ¿Y qué pasó? No le daba buen testimonio. Entonces, Dios por mío, eso, Señor. para ir terminando, también el testimonio, esto aplica a los hogares mixtos. Amén. A los hogares Amén. mixtos. Así es. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Amén. Entonces, es importante el testimonio que se da donde quiera que estemos, porque cada uno de nosotros lo podemos dar, claro que sí, porque el Señor ya nos dotó, el Señor nos dotó, nos ha dado su Espíritu Santo, nos da su palabra, nos ha dado su poder. Amén. Estamos equipados. Por eso el Señor les dijo que era necesario que recibieran el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y todos los confines de la tierra. ¿Podemos dar testimonio por Dios? Claro que sí, porque Amén. tenemos al Señor morando en Amén, nosotros. así es, así Así que terminamos diciéndote, amigo y hermano, que te invitamos
Amén. Ahí está nuestro número de teléfono, 661-878-1824. Estamos ubicados aquí en la Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, Ministerio Ebenecer. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor haya hablado a tu vida. Así es. Empecemos a dar un buen testimonio. Amén, así es. Amén. Gracias, Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Saludamos al hermano William Torres Cruz, que se comunica desde Cuba. Él pide oración. Gloria a Dios. Aquí le vamos a pasar su número telefónico que él ha enviado Amén. Gracias, para que usted se hermano. comunique a través de Gloria a WhatsApp. Dios. Como también saludamos a Denis Orribas, también que nos acompaña. Y seguimos saludando a toda la gente que nos acompaña. Bendiciones, saludos a todos y regresamos.